Con nuestras experiencias personales, ¿verdad? Tenemos experiencias que nos generan información, que nos generan conocimiento. Podemos observar y adquirir conocimiento. También podríamos adquirir conocimiento de las experiencias de otras personas, ¿verdad? Cosas que han descubierto otras personas, y eso lo realizamos por medio del estudio. También el conocimiento nace de la necesidad de descubrir algo, ¿verdad? Cuando con la información que tenemos no nos es suficiente y queremos conocer más, pues ahí empieza a nacer nuevo conocimiento. Descubrimos cosas nuevas cuando observamos con mucha atención y relacionamos unos acontecimientos con otros. El ser humano, por su naturaleza, siempre está investigando en todo momento. Por ejemplo, vamos al supermercado, ¿verdad? Y agarramos algún producto, cuando vemos el precio, cuando lo comparamos, cuando vemos cuáles son sus ingredientes, ¿verdad? Cuáles son sus características, estamos investigando. El ser humano por naturaleza siempre está investigando. En la fila, cuando preguntamos para dónde van, o quién es, o qué hace, qué estudia, etcétera, ¿verdad? Uno investiga cuando observa, decía. Bueno, pero ¿qué es observar, verdad? Es examinar o mirar atentamente, a simple vista o con el auxilio de un instrumento, como podría ser un telescopio, un microscopio. La observación no es pasiva, ya que cuando observamos utilizamos las nociones previas que ya teníamos con respecto al observado. O sea, cuando uno observa, aplica todos los conocimientos que ha adquirido con anterioridad, ¿verdad? Todos esos conocimientos previos. Nuestro contexto y todo lo que hemos aprendido antes también influye sobre nuestra manera de entender el mundo. Nosotros explicamos el mundo que nos rodea a partir de los conocimientos que nos han transmitido en la familia, en la sociedad, en la escuela, ¿verdad? Entonces eso influye mucho. Cuando observamos, ¿qué es lo que observamos? Bueno, nosotros podemos observar hechos, ¿verdad? Es decir, algo que tiene existencia real, o eventos que tienen lugar en el espacio y en el tiempo. Nosotros no podemos observar algo imaginario, ¿verdad? O un supuesto. Observamos hechos que podemos ubicar en tiempo y en espacio. ¿Cómo se comunican los conocimientos? Bueno, la forma más rápida, más sencilla, tal vez más común de comunicarlos es por medio del lenguaje. Este es el instrumento que se utiliza para la comunicación. Está compuesto por signos que se pueden intercambiar. Yo conozco palabras que ustedes conocen y podemos entablar un diálogo, ¿verdad? Y podemos empezar a transmitir conocimientos de uno a otro. El principal lenguaje humano es el verbal, ¿verdad? Son las palabras. Y es el que más utilizamos, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a cualquier lugar y entablar una queja de forma oral, ¿verdad? Y lo podemos hacer y podemos explicar todo. Nos cuesta un poco más cuando ya nos lo piden por escrito. Cuando dicen, sí, todo está perfecto, pero hágalo por escrito, muchas veces ahí es donde nos retraemos y no lo hacemos. Porque la forma de comunicarse más común del ser humano es el lenguaje. La lengua es una visión cultural, porque estructura una visión de mundo, de tal forma que una descripción en una lengua no produciría el mismo efecto en otra. Incluso nosotros sabemos que dentro del mismo español, lo que nosotros entendemos por una palabra, no necesariamente lo van a entender otras personas, o lo que para nosotros es común, normal, podría no ser para otras personas, aunque hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Por eso es que es una visión cultural, depende del contexto en el que estemos desempeñándonos, desenvolviéndonos, ¿verdad? Puede tener una impresión u otra. ¿Por qué es importante el conocimiento previo o inicial? Bueno, porque ninguna investigación nace de cero. Nosotros empezamos a investigar cuando tenemos una inquietud, una duda, ¿verdad? El conocimiento que tenemos no nos es suficiente, queremos conocer más, entonces a partir de ahí arrancamos a investigar para conocer más, para aclarar las dudas que teníamos, para ampliar nuestro conocimiento. Toda investigación supone un cuerpo inicial de conocimientos, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ninguna búsqueda de conocimiento puede originarse en una ignorancia absoluta. Cuando nosotros desconocemos por completo algo, pues no podemos tener dudas o curiosidades sobre eso que desconocemos. ¿Cuándo es que empezamos a tener dudas, curiosidades? ¿Cuándo es que queremos ampliar el conocimiento? Cuando tenemos conocimientos previos, cuando hay algo en aquello que queremos investigar que conocemos, solo que no nos sentimos satisfechos con eso que conocemos, queremos conocer más, queremos saber qué pasaría así, o de dónde viene, o cómo afecta, ¿verdad? La ignorancia absoluta nos ubica ante un enigma, y los enigmas no se investigan, ya que un enigma no brinda medios para discernir lo posible. Entonces tenemos que recordar bien eso, ¿verdad? Los conocimientos previos son sumamente importantes en la investigación, porque son la base para que a partir de ahí queramos seguir investigando, ¿verdad? No podemos investigar lo que desconocemos, porque
No se puede partir una investigación de la ignorancia absoluta, ¿verdad? Si nosotros no sabemos que algo existe ni nos lo cuestionamos, empezamos a cuestionarnos a partir de las cosas que ya conocemos. Veamos las características del conocimiento cotidiano. Es ese conocimiento del día a día, ¿verdad? Es el inmediato, el conocimiento corriente, el que adquirimos en nuestras casas, ¿verdad? Por la costumbre, etcétera, por la repetición. Es espontáneo, o sea, nadie viene y nos estructura ese conocimiento, sino que surge solito. No conoce obstáculos ni interrogantes. Vamos adquiriendo conocimiento en la misma cotidianidad, ¿verdad? En la casa nosotros aprendemos casi que por repetición a hacer las cosas. Se puede producir en las experiencias familiares, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo, en la casa, por repetición, el niño o la niña repite conducta, repite acciones que ve en los adultos y va adquiriendo conocimiento sin darse cuenta que está aprendiendo. Es irreflexivo, por eso sin darse cuenta no estamos reflexionando sobre él, sino simplemente que empezamos a aprender desde pequeñitos por repetición, por imitación. No es plenamente consciente por ello. Las etapas del conocimiento, bueno, tenemos que primero cuestionamos lo que se daba por un hecho. Cuando uno conoce algo, está satisfecho con ese algo, no tiene dudas, pues no busca ampliar el conocimiento. Pero cuando uno sabe algo, conoce algo, tiene alguna información sobre algún aspecto en particular y empieza a cuestionárselo, entonces empieza a generar la primera etapa del conocimiento, ¿verdad? Tenemos algo, conocemos algo, no nos es suficiente, no nos satisface, entonces empezamos a cuestionarlo, ¿verdad? ¿Será cierto, no será? ¿Qué pasaría si lo ponemos en esta circunstancia o en aquella? Cambiar de actitud y reflexionar, o sea, ya no lo damos por un hecho, ya no lo damos por verdadero, o que no es estático, ¿verdad? Sino que puede modificarse y comenzamos a reflexionar sobre ello. Luego, en esa reflexión, vamos a obtener un problema. Un problema no es como comúnmente se ha dicho un problema algo negativo, no. Un problema es una inquietud, ¿verdad? Algo que queremos conocer porque desconocemos. Y a partir de ahí podemos empezar a estudiar el fenómeno de manera autoconsciente, o sea, saber que lo estamos estudiando y generar los pasos para investigarlo, o sea, hacerlo de forma sistemática. Debemos eliminar la subjetividad, porque a veces abordamos una problemática con subjetividad, entonces partimos de lo que queremos, de lo que quisiéramos, ¿verdad? O de lo que nos conviene. Entonces así no se vale, porque entonces el problema, la investigación a partir de este problema se va a ver viciada. Debemos adquirir independencia y autonomía, o sea, que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que pensar, ¿verdad? Sino que no nos encasillen, sino que con independencia y autonomía para poder descubrir el conocimiento. Veamos la diferencia entre el conocimiento científico y el mítico. El conocimiento científico es el que surge de las evidencias, de los hechos probados, ¿verdad? Los científicos, por medio del método científico, por medio de pasos bien estructurados, bien delimitados, bien sistematizados, empiezan a probar hechos por medio de la investigación, ¿verdad? En cambio, el pensamiento mítico surge de la necesidad de explicar lo que uno no entiende. Generalmente es una respuesta sobrenatural a lo que nos rodea. Entonces, qué sé yo, cuando estamos viendo películas que hablan sobre mitología, ¿verdad? Tenemos pensamiento mítico, tratan de explicar situaciones que no comprenden, que no saben cuál es el origen, no saben cuáles son las causas. Ese es el pensamiento mítico. Qué sé yo, se me ocurre cuando hablaban de las erupciones de los volcanes, los dioses molestos, que había que sacrificar vírgenes, etcétera, ¿verdad? Es un pensamiento mítico. Tenemos que tratar de explicar lo que no tenemos ni la más mínima idea de por qué se da. En cambio, con el pensamiento científico, pues ya vienen los científicos, estudian los volcanes, estudian la dinámica interna del planeta, etcétera, y ya pueden dar, a partir de una serie de pasos sistematizados, respuestas. Bueno, ¿qué es una teoría? Es el conjunto de explicaciones que dan cuenta de los diferentes componentes de un fenómeno. Una teoría es todo ese cuerpo coherente, o sea, con sentido, con lógica, con armonía, ¿verdad?, en sus articulaciones, que fundamenta el porqué de cada uno de los componentes, relacionándolo con otros fenómenos evidentes. Es el conocimiento que resulta de la observación y de la estructuración, de manera que se pueden explicar todos los hechos que interesan. La teoría es eso, es un cuerpo articulado de conocimientos que tratan de explicar algún aspecto en particular. Algunas características de la teoría. Bueno,
Define la orientación de la ciencia. Ofrece un esquema o marco conceptual, por medio del cual los fenómenos son sistematizados e interrelacionados. Resume los hechos de una generalización empírica, o sea, de la experiencia. La teoría resume muchas cosas, ¿verdad? La experiencia del día a día y también todo el conocimiento surgido de la investigación sistematizada. Puede aclarar la situación y proporcionar el conocimiento faltante, ¿verdad? Una teoría puede partir de conocimientos con vacíos, inconclusos, y empezar a rellenar esos faltantes. Es global, ¿verdad? Es general, es dinámica, puede ir modificando, puede ir cambiando, y es acumulativa. Las teorías nunca están completamente cerradas, completamente terminadas, sino que pueden irse ampliando conforme pasa el tiempo, conforme van investigando más sobre la temática y le van aportando más a la teoría. Veamos los requisitos de las leyes científicas. Bueno, primero que las leyes científicas tienen que ser capaces de describir series de fenómenos. Se comprueban por medio de la observación de los hechos y de la experimentación. Es muy importante las leyes científicas que vayan estructuradas, sistematizadas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que siga los pasos, ¿verdad?, los pasos del método científico, necesariamente tiene que llegar a las mismas conclusiones, ¿verdad? Deben predecir acontecimientos futuros. La predicción puede ser completa o simplemente estadísticas, ¿verdad?, que podrían dar un acercamiento a los posibles hechos. Ayuda a explicar plenamente cómo ocurre algo y cómo seguirá ocurriendo, ¿verdad? Porque pueden ir prediciendo, pero no predicen sin fundamento, sino que ellos van analizando, ¿verdad? Los científicos van analizando y se van dando cuenta de que hay repetición en los ciclos, que si pasa esto puede suceder aquello, etcétera, ¿verdad? Veamos qué es un paradigma. Es un esquema teórico y una vía de percepción y comprensión del mundo, de que un grupo de científicos ha adoptado. Un paradigma es una forma de ver las cosas que nos rodean, ¿verdad? Es eso, algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Es la forma de ver el mundo que nos rodea. El problema con los paradigmas es que generalmente se transmiten de maestros a discípulos o a estudiantes. Entonces, mi forma de ver el mundo, yo puedo transmitírsela a mis estudiantes, puedo transmitírsela a mis hijos, y ellos van a tomarlo como un hecho verdadero y a veces hasta como el único, ¿verdad? Y no lo van a cuestionar. Y eso es un problema, ¿verdad? No porque pueda ser malo el paradigma, sino porque entonces sesgamos la posibilidad de las personas de ver el mundo desde otros ojos, ¿verdad? Veamos el positivismo. Las características del positivismo es cuando el sujeto descubre el conocimiento, ¿verdad? El sujeto, cada uno de nosotros va descubriendo el conocimiento. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos. Nosotros vamos experimentando, vamos vivenciando y vamos descubriendo conocimiento. La razón y los instrumentos que en ellos se utilicen también. El conocimiento válido es el científico, o sea, el que podemos probar, el que podemos ir argumentando, ¿verdad?, paso por paso. Ese es el positivismo. La experiencia es accesible mediante la experiencia, o sea, solo probando podemos conseguir conocimiento. El método científico es el único válido, ¿verdad? Les decía, es muy estructurado, entonces el método científico es el único válido. Tenemos que seguir los pasos del método científico para que el conocimiento sea aceptado dentro del positivismo. El sujeto y el objeto de conocimiento son independientes, ¿verdad? Se supone que no interactúan, que son cosas separadas, y la neutralidad valorativa es un principio de la investigación, ¿verdad? No vamos a tomar partido. De hecho, que como de sujeto y objeto son separados, pues ni se toma partido dentro de este paradigma. Por el contrario, el constructivismo nos dice que el conocimiento uno lo va construyendo, no solo lo descubre, ¿verdad?, como anteriormente decíamos, sino que lo va construyendo. No es posible separar el objeto de conocimiento del sujeto, se ve como una simbiosis, estamos ahí juntos relacionados, no podemos separarnos. La realidad es una construcción social y humana, por eso puede depender del lugar donde se esté para entender la realidad, porque es una construcción social y humana, y un grupo humano la construye de una forma y otro grupo humano la construye de otra. No hay una verdad única partiendo de eso, ¿verdad? Todo va a depender de la circunstancia, del contexto,
sino que hay múltiples verdades que son relativas e históricas, ¿verdad? También es muy importante esto, dependiendo de la etapa histórica, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que se esté vivenciando en ese momento, la verdad puede ser relativa, puede ser histórica y de hecho va a ir siendo cambiante, ¿verdad? Lo que damos por un hecho en determinado momento de la historia puede cambiar en otro y no por ello dejar de ser verdadero. El conocimiento es construido por el sujeto mediante mecanismos o estrategias, o sea, establecemos la metodología para llegar al conocimiento. No está delimitado a una serie de pasos X, sino que cada quien la va construyendo de acuerdo a su ingenio. Las interacciones que se establecen con otros sujetos en el contexto y la posición en que se desarrollan permiten construir el conocimiento. El sujeto es responsable de sus acciones en el mundo que ha construido, ¿verdad? No solo es un observador, ¿verdad? Como en el positivismo, todo está ahí, nada más lo va descubriendo, sino que es responsable. ¿Por qué? Porque es un elemento fundamental que interactúa en la creación de ese mundo en el que le toca vivir. Eso es muy importante. Bueno, veamos la diferencia entre sujeto y objeto. Bueno, ¿qué es el sujeto? Bueno, es la persona o grupo de personas que busca el conocimiento, ¿verdad? Responde a la pregunta ¿quién investiga? Entonces nosotros, cuando estamos planteando la tarea, cuando estamos buscando qué investigar, pues somos el sujeto, ¿verdad? Somos los que investigamos. ¿Y qué es el objeto? Es lo que se va a investigar. Puede ser algún fenómeno, situación, cosa, incluso otros grupos humanos, ¿verdad? Y responde a la investigación, a la pregunta, ¿qué se investiga? Entonces el sujeto es quien investiga y el objeto es a quién se investiga. Bueno, veamos qué es la población. Es el conjunto de elementos de la investigación que comparten una característica en común, ¿verdad? Tienen algo en común. Por ejemplo, si yo quiero investigar a la población de primer ingreso de la UNED, pues voy a tener una población con una característica en común, ¿verdad? Son de primer ingreso en la UNED, ¿verdad? Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Yo puedo decir, voy a estudiar una globalidad o voy a estudiar un grupo delimitado. Eso lo decide cada investigador de acuerdo a los intereses que tenga, al problema que se haya planteado desde un principio. Bien, ¿qué es la muestra? Bueno, tenemos la población. Ahora vamos a ver de esa población que podemos sacar un grupo pequeño que sería la muestra. Es un grupo de elementos que más o menos representa la totalidad de la población, más o menos, ¿verdad? No nos dejemos engañar cuando vemos que en este país pueden votar 2 millones de personas y con una muestra de 1000 dicen cómo van a estar los resultados de las elecciones, ¿verdad? La muestra tiene que ser representativa. Mientras más grande es la muestra, más confiables son los resultados. Entre más pequeña la muestra, mayor es el margen de error que se puede presentar. Un ejemplo en lo que es la población y la muestra lo tenemos cuando vamos a hacernos exámenes de sangre, ¿verdad? La población es toda la sangre que hay en nuestro cuerpo, pero no nos van a sacar toda la sangre para ver cómo estamos. ¿Qué es lo que hacen? Sacan una pequeña cantidad y a partir de ahí nos dicen cómo estamos, ¿verdad? Entonces la población, toda la sangre, y la muestra, el tubito que nos sacan para analizarlo, y con solo ese tubito que sacan para analizarlo pueden decirnos cómo está el resto de la sangre que nos quedó en el cuerpo, ¿verdad? Igual con la sopa, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro. No tenemos que comernos toda la olla de sopa para saber cómo estaba la sopa, ¿verdad? Con una taza suficiente. Bien, ¿cuáles son los tipos de muestras? La muestra probabilística. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, ¿verdad? Es al azar, cualquiera podría ser escogido. Y los no probabilísticos, que la escogencia de la muestra no depende de la probabilidad, sino depende de la comodidad del investigador. Entonces yo quiero investigar o estudiar a los estudiantes de primer ingreso de la UNED, pero no voy a estudiar a todos los del país, sino que por conveniencia estudio a los que viven por mi casa o a los centros que tengo cerca de mi casa. Entonces esa es no probabilística. Pero si yo me vengo al registro y lo hago al azar, donde cualquiera tiene la posibilidad de ser escogido, pues entonces es probabilística. Veamos qué es tecnología y técnica. Bueno, la técnica es la habilidad mediante la cual se hace algo. Generalmente se transforma una realidad natural en una realidad artificial. Se asocia con saber hacer algo, pero no solo saber hacer algo, sino hacerlo bien, ¿verdad? Y se va perfeccionando con la práctica.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos un zapatero que agarra y hace los zapatos o los arregla, ¿verdad?, o hace fajas muy bonitas, tiene muy buena técnica. La tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, es la aplicación de la ciencia. Entonces, ese zapatero que sabe trabajar el cuero, que lo hace con mucha habilidad, tiene técnica, pero cuando ya mete la ciencia, cuando ya trae máquinas, cuando ya trae instrumentos, cuando ya vemos que hay tintes, que hay cosas, empieza a aplicar la ciencia, ya pasó de solo ser técnica a ser tecnología. El método científico consiste en una serie de pasos que se deben seguir para encontrar la solución a los problemas. Por eso decimos que el método científico es estructurado y sistemático, porque es una serie de pasos que se deben seguir rigurosamente para llegar a resultados. Por lo que cualquier persona que siga esos pasos llegaría a los mismos resultados. Los principales pasos del método científico. Bueno, primero, enunciar preguntas bien planteadas y contrastables con la experiencia, o sea, hago preguntas que yo pueda contrastar con la experiencia, que tengan relación, que puedan tener fundamento, para poder contestar las preguntas propuestas, porque si yo tengo X cosa en la experiencia y me planteo interrogantes que nada que ver, pues no voy a poder contestarlas. Deben derivar consecuencias lógicas de las conjeturas, ¿verdad? Tiene que ser algo lógico, tiene que haber articulación entre lo que conozco y lo que planteo para conocer aún más. Llevar a cabo el contraste e interpretación de resultados, ¿verdad? No solo investigo, ¿verdad?, a tontas y a locas, ¿verdad?, a ciegas, sino que toda esa información que yo vaya adquiriendo la voy a contrastar constantemente, y con los resultados y con las causas y con las consecuencias siempre voy a estar buscando correlacionarla para que tenga mayor fundamento, para que tenga mayor validez. Veamos, tenemos que estimular la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas utilizadas, ¿verdad? Hay que estimular siempre esto, determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y formular nuevos problemas originados de la investigación. Las investigaciones siempre nos ayudan a obtener más conocimiento, pero el conocimiento es inacabado, ¿verdad? Nunca dejamos de descubrir conocimiento, nunca dejamos de adquirir conocimiento. Por eso es que cuando desconocemos algo, o sea, conocemos algo y desconocemos algo de esa particularidad que estamos estudiando, nos generan problemas. Investigamos y adquirimos nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento a su vez puede traernos nuevas interrogantes. Volvemos a investigar y volvemos a ampliar el conocimiento. Eso es un ciclo que podría llamarse un ciclo sin fin, ¿verdad? Siempre llegamos a saber más, pero podemos querer saber aún más de eso. El método científico, más que un conjunto de pasos o de reglas, es una manera de estudiar el mundo, ¿verdad? Una manera estructurada, sistemática, una forma de pensar y de actuar, y una estrategia para investigar. ¿Por qué es estrategia? ¿Verdad? Porque es una serie de pasos que nosotros podemos seguir para adquirir conocimiento. El método científico y la finalidad por la que se aplica es la diferencia fundamental entre ciencia y no ciencia, ¿verdad? La ciencia siempre va a ser estructurada, siempre va a estar con estrategias claras, precisas, que nos lleven al conocimiento. No podemos llegar y sin ninguna estrategia, sin ninguna metodología, empezar a decir que vamos a hacer ciencia. No, ¿verdad? Porque tiene sus requisitos para que pueda llamarse ciencia. Y dentro de ellos es la aplicación del método científico, que como ya hemos visto es una serie de pasos, ¿verdad? Consecuencia que seguimos para llegar a verdades que queremos descubrir porque no conocíamos. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Bueno, tenemos las ciencias formales, que establecen contacto con la realidad por medio del lenguaje, tanto lenguaje ordinario, o sea, el lenguaje del día a día, el que usamos comúnmente, ¿verdad?, para comunicarnos, como el lenguaje científico. Las ciencias utilizan la lógica para demostrar sus teorías y son deductivas, ¿verdad?, deducen cosas. Por ejemplo, la lógica y la matemática son ciencias formales. Pero también tenemos ciencias fáticas o materiales, que establecen relaciones entre signos, no solo necesitan de la lógica, sino que necesitan de la observación y requieren de los datos empíricos, o sea, de los datos surgidos de la experiencia. Sus verdades no son absolutas y pueden dar aproximaciones a la reconstrucción de la realidad. Algunos ejemplos de las ciencias fáticas son la física, la química, la pedagogía, ¿verdad?, el arte de enseñar a la gente, a los niños, y la historia. Bueno,
¿Cómo se puede definir la investigación? Bueno, si no hay un problema por resolver, tampoco hay investigación. La investigación siempre va a surgir de la necesidad de conocer más, ¿verdad? Si nosotros sabemos algo, alguna información sobre un tema en particular, sobre una cosa en particular, sobre un objeto en particular, podemos generarnos interrogantes a partir de ahí. Y es ahí donde nace la investigación. Se puede definir como un proceso sistemático, o sea, vamos con una serie de pasos, es formal, es inteligente y controlado. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, la verdad por medio del método científico. Y que nace de un sentimiento de insatisfacción, como se los decía, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento científico. Toda investigación nace de un sentimiento de insatisfacción, o sea, con lo que yo sé, no estoy satisfecho, quiero saber más, quiero conocer más, por eso investigo, ¿verdad? Veamos la investigación científica. Es un proceso dinámico porque permite descubrir diferentes enfoques, o sea, diferentes formas de ver lo que nos rodea. Abre nuevos horizontes y mantiene la ciencia en constante evolución, ¿verdad? Lo que conocen ahora los científicos, lo que conocemos ahora nosotros, lo que se transmite de conocimiento en las escuelas, en los colegios, en las universidades, no es lo mismo de hace 10 o 20 años, ¿verdad? La ciencia evoluciona y el conocimiento evoluciona con ella. Como es un proceso, es una acción que se desarrolla en el tiempo. Tiene varias fases y puede ser que no se termine nunca, ¿verdad? Porque de por sí la adquisición de conocimiento es inacabado y el descubrir conocimiento también es una acción inacabada. Nunca podemos decir se cerró este capítulo, ¿verdad? Porque puede venir otra persona y ampliarlo. Siempre hay algo nuevo que se puede aprender, como siempre hay algo nuevo que podemos enseñar, ¿verdad? Nos morimos y todavía estamos antitos de morirnos aprendiendo, ¿verdad? La investigación científica es un proceso sistemático, les decía. ¿Por qué? Porque sigue una serie de pasos, ¿verdad? Hay que seguir una secuencia para poder llegar al descubrimiento de nuevo conocimiento. Bueno, ya les he dicho en otros momentos, ¿verdad? Que con la investigación científica y ese seguir una secuencia de pasos, ¿qué es lo que se busca? Que cualquier persona que venga y repita esos pasos pueda comprobar lo que nosotros descubrimos, ¿verdad? Es algo así como una fórmula en química. Tenemos la fórmula, si seguimos los pasos, vamos a obtener los mismos resultados todos. En otras palabras, se ajusta a un sistema o método de trabajo. Si alguien altera esa secuencia, pues va a obtener resultados diferentes, ¿verdad? Por eso es importante reconocer que el método científico es una sistematización de pasos. ¿Por qué? Para que quede claro, para que quede constancia de qué es lo que se ha hecho y de dónde salen al final los resultados que se obtengan. Veamos la información formativa. Es la que se utiliza como instrumento para formarnos, ¿verdad? No para descubrir algo nuevo y legarlo a la humanidad, sino para que nosotros podamos adquirir las herramientas y conocimientos básicos de nuestra propia disciplina. Nosotros podemos realizar investigaciones científicas, ¿verdad? Seguimos los pasos del método científico, descubrimos nuevo conocimiento, pero también nosotros podemos hacer investigaciones formativas. Ahí hay un dedazo, ahí no es información formativa, debe decir investigación formativa, debería decir. La investigación formativa es la que realizamos en las escuelas, en los colegios, para irnos formando dentro de la investigación. Entonces, por ejemplo, nos mandan a investigar X tema y nos dicen cuál es el libro, ¿verdad? Nosotros llegamos ahí y podemos adquirir conocimiento para nosotros mismos, pero no estamos descubriendo, no estamos legando nada a la humanidad, nada más nos estamos formando en investigación, ¿verdad? Esa es la diferencia. Con la investigación científica aportamos conocimiento a la humanidad, ¿verdad? Lo estructuramos, lo dejamos plasmado, ¿verdad?, en papel, en algún medio, ¿verdad?, que se pueda reproducir y lo legamos a la humanidad. Con la investigación formativa no estamos descubriendo nada nuevo. Podemos estar adquiriendo conocimiento que desconocíamos, pero ya había sido descubierto por alguien más. Entonces nada más es como ese foguearse, ese aprender a investigar. Veamos algunos obstáculos que pueden entorpecer el proceso de investigación. Primero, las limitaciones personales, ¿verdad? Si yo quiero estudiar la cultura griega en Grecia, ¿verdad?, en Europa, y no sé hablar griego, pues ya tengo un problema, ¿verdad?, con el idioma. Desconocer algunas técnicas, a veces nosotros no sacamos el mayor provecho por desconocimiento de técnicas, de estrategias, de mecanismos.
Tener un carácter impulsivo. Vamos de una vez y entramos de golpe y no nos hemos ambientado en lo que queremos investigar, pues puede ser problema. La falta de tiempo. Hay investigaciones que requieren de mucho tiempo y si no lo tenemos, pues es una limitación. También hay investigaciones que requieren de recursos económicos considerables y si no los tenemos, pues también puede ser una limitación. También hay algunos obstáculos socioculturales, como el etnocentrismo, o sea, empezar a ver o a querer estudiar otras civilizaciones, otras culturas a partir de la nuestra. Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque vamos a sentir que es una civilización más grande o podríamos quizá menospreciarla. La subjetividad. Si es algo que no me gusta y lo tengo que investigar, pues le voy a empezar a ver solo las partes negativas. Y si es algo que me gusta mucho, podría más bien solo verle lo positivo. El autoritarismo, ¿verdad? Creer que tengo completamente la razón, nada más. El dogmatismo, prejuicios sumamente arraigados, ¿verdad? Que llegan al punto de que los vemos como una verdad en sí misma. Los estereotipos, ¿verdad? Tener ideas o conceptos generalizados sobre algo en particular. Y el especialismo, ¿verdad? Querer nada más tocar un punto sin verlo relacionado con todo su entorno. Conozcamos los tipos de investigación. Bueno, veamos la exploratoria. Generalmente cuando ustedes están haciendo esta tarea que tienen que entregar en los próximos días, la investigación es exploratoria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un acercamiento a un tema en particular. No vamos a ahondar, no vamos a hacer marco metodológico, sino nada más vamos a ir peloteando con un tema en particular, vamos a ir explorando sobre él. También podríamos hacer una investigación descriptiva para esta tarea, ¿verdad?, que tienen que entregar. ¿Qué lo queríamos ahí? Describir una serie de fenómenos que estamos viendo y que nos llaman la atención, ¿verdad? También tenemos la investigación explicativa, que aquí es donde tratamos de explicar los fenómenos y de estudiar todas las relaciones para conocer la estructura de cada uno de ellos y los aspectos que intervienen en su dinámica. Y también tenemos el tipo de investigación que se llama experimental, que se fundamenta en la manipulación activa y el control de las variables independientes. O sea, llegamos directamente a experimentar, a crear situaciones para conocer resultados. La investigación, según el método utilizado, puede ser cuantitativa, ¿verdad? Se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar, de medir, ¿verdad? Todo lo que pueda ser contado. Si ese es mi único interés, saber cuántos son, cuántos fueron, cuántos vinieron, cuántos altos, cuántos flacos, ¿verdad? Cuánto de qué. Si son puros números, mi investigación es cuantitativa, ¿verdad? Se sirve de la estadística para el análisis de los datos. Pero también podría ser que lo que yo quiera hacer es una investigación cualitativa. Lo que yo quiero es comprender un objeto, no medir las cantidades, ¿verdad?, que puedan presentarse en ese objeto. Se aplica especialmente a las ciencias sociales y humanas y la información se recoge mediante instrumentos como la observación, la descripción, reflexión, entrevistas. Okay. Tenemos que tener claro en la investigación cualitativa que no necesariamente vamos a ver solo cualidades, podríamos también por ahí asomar números, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos ver las cualidades de las personas o de los objetos o de la cosa que estamos observando y metemos números, vamos a tener una investigación mixta y es muy válido, ¿verdad? La cuantitativa se centra en números, la cualitativa en cualidades, en características de las cosas, pero podríamos tener una mezcla de ambas y tener una investigación mixta, ¿verdad? A veces buscamos cualidades, pero separamos por grupos por cantidades, entonces tenemos mixtas. Según la dimensión temporal, la investigación puede ser histórica, ¿verdad? Cuando se estudian fenómenos ocurridos en el pasado, tiene como finalidad reconstruir los acontecimientos, ¿verdad? Y explicar el desarrollo de esos acontecimientos y muchas veces tratar de explicar las causas de fenómenos presentes. También puede ser descriptiva, ¿verdad? Estudia los fenómenos tal y como aparecen en el presente. Experimental, nuevamente, el investigador introduce cambios deliberadamente con el fin de observar cuáles son los efectos que produce. Ahí es donde se manipulan las variables para ver qué cambios hay, qué resultados se obtienen. Bueno, el investigador tiene un problema, ¿verdad? Un problema moral muchas veces.
Pero ¿qué es lo moral? Bueno, es el conjunto de comportamientos y normas que generalmente aceptamos como válidos, ¿verdad? Cuando uno dice que una persona es muy moral, muy moralista, ¿verdad? Es porque vemos en ella que aplica todos los comportamientos que la sociedad en la que vivimos nos dicen que son válidos. Eso no es lo mismo que la ética, ¿verdad? La moral es todo el comportamiento, todas las normas que yo tenga como válidas y que por lo tanto las considero aceptables. La ética es cuando ya uno empieza a razonar, cuando ya uno empieza a reflexionar sobre por qué eso que considero válido es válido, ¿verdad? Y empiezo a enfrentar todas esas concepciones válidas para mí con las concepciones válidas para otras personas. Entonces, la moral es mi conducta, mi forma de conducirme, ¿verdad? Mi forma de actuar, y la ética es cuando yo reflexiono sobre esa forma y la comparo con la forma de actuar de otras personas. Al investigador, esto le es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces mi forma de conducirme no es la misma que la forma de conducirse de otras personas, y si yo quiero investigar, tengo que tratar de ser objetiva y eliminar esa subjetividad, de creer que tal vez mi posición, mis planteamientos son los correctos. Etapas básicas en la investigación científica. Bueno, primero tenemos que definir un problema. No podemos investigar si no hemos definido qué vamos a investigar, ¿verdad? Por eso es que es tan importante el planteamiento correcto de una problemática de investigación. Cuando ya tenemos claro qué vamos a investigar, ya hemos delimitado qué vamos a investigar, dónde lo vamos a investigar, pues empezamos a elaborar un plan de trabajo. Cuando ya tenemos ese plan de trabajo elaborado, empezamos a desarrollarlo, ¿verdad? Lo llevamos a la práctica. Cuando ya hemos hecho todo eso y hemos recogido toda la información, pues elaboramos un informe escrito. Ahí vamos a anotar, a sistematizar todos los pasos, todos los resultados, todas las conclusiones a las que hayamos llegado. Bueno, pero les digo yo que hay que problematizar, ¿verdad?, para empezar a investigar. ¿Pero qué es un problema de investigación? Bueno, va a ser el punto de partida para la investigación. Es un hecho, circunstancia dudosa que se busca aclarar. Les decía hace unos momentos, yo tengo el conocimiento sobre algo en particular y a partir de ahí tengo curiosidades, tengo dudas, tengo inquietudes, pues empiezo a generar un problema. Es el planteamiento de una situación cuya respuesta es desconocida. Recuerden, ustedes no pueden plantear como problema de investigación en la tarea algo que conozcan, algo de lo que ya sepan la respuesta, porque cuando uno se plantea como tema de investigación algo de lo cual ya conoce todo, de lo cual ya conoce las respuestas, pues no vale investigarlo, porque ¿para qué vamos a investigar lo que ya conocemos? No basta con decir hay un problema, vamos a investigar, ¿verdad? Es necesario expresarlo de forma tal de que esté bien delimitado y que nos dé una pista de cuál va a ser el punto de vista de la investigación. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué queremos llegar, verdad? Y es muy importante delimitarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de empezar a buscar información podemos hacerlo más fácilmente, ¿verdad? Si nosotros no delimitamos nuestro problema de investigación, la investigación se puede hacer tan grande, tan grande, tan grande que nunca se terminaría, ¿verdad? Porque siempre surgirían cosas interesantes, llegaríamos a momentos en que ya no es el tema con el que arrancamos, sino que lo vamos variando y va creciendo y creciendo y al final es una cosa muy diferente a lo que planteamos al principio. Por eso hay que delimitarlo muy bien en tiempo y en espacio. ¿Cómo elegir el problema de investigación? Bueno, la investigación se origina en ideas que son el primer acercamiento a la realidad que se debería indagar. Empezamos peloteando. ¿Qué nos gustaría investigar sobre la temática? ¿Qué quisiera conocer? ¿Verdad? ¿Qué quisiera yo estudiar? Después se hace indispensable precisar las ideas iniciales, modificarlas y irlas concretando, ¿verdad? Que cada vez vayan teniendo más forma, más sentido. Lo primero que tenemos que hacer es tener creatividad. ¿Por qué? Porque no podemos investigar las mismas cosas de la misma forma, porque si ya queremos investigar X cosa de la misma forma en que le han investigado otros, pues no vale la pena, ¿verdad? Mejor leemos el trabajo ajeno y nos empapamos de la información a la que ellos llegaron, del conocimiento que descubrieron, ¿verdad? Por eso es que es muy importante la creatividad, ¿verdad? Porque podemos investigar las mismas cosas, sí, claro, pero desde otros puntos de vista, ¿verdad? Metiéndole ahí algunos ingredientes más novedosos. Ok. Luego, estructurar formalmente la idea de investigación. Ya empezamos a plantearlo.
Generalmente yo les digo que podemos plantearlo en forma de pregunta abierta, ¿verdad? Las preguntas que respondemos con sí o con no, pues no sirven para la investigación, porque ponemos sí o no y acabó la investigación. Esta es una de las formas más fáciles de plantear el problema de investigación, aunque también podríamos hacerlo en 1 o 2 párrafos explicativos, ¿verdad? Explicamos la temática que nos interesa y arrancamos la investigación. Para formular el problema de investigación hay que tener en cuenta cuáles son los antecedentes de ese problema, ¿verdad? ¿De dónde surge? ¿Verdad? ¿Por qué es que me generó la inquietud? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Su definición, o sea, definir bien, detalladamente, qué es lo que quiero yo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar, qué quiero descubrir? Y la importancia de realizar el trabajo, ¿verdad? Porque es importante que yo investigue este tema en particular. Un buen problema es preciso, ¿verdad? Detalla con claridad, con precisión, qué es lo que se quiere, es de limitada extensión. No vamos a hacer una pregunta de investigación, por ejemplo, de media página, ¿verdad? Porque nos podemos perder en lo que queremos. La extensión ha de ser limitada. Original, lo que les decía, la creatividad aquí es muy importante, porque si vamos a investigar algo, investiguémoslo de una forma diferente. ¿Por qué? Para poder descubrir conocimiento. Si lo hacemos igual que otra persona que ya investigó el tema que nos interesa, con los mismos medios, con las mismas variables, etcétera, pues probablemente lleguemos a los mismos resultados, entonces no hay aporte cognitivo. Y también muy importante que debe ser viable, ¿verdad? Si queremos investigar, si queremos estudiar algo, tenemos que valorar que eso sea realizable en el tiempo y en el espacio. Para delimitar el problema de investigación es preciso hacer una búsqueda bibliográfica primero. ¿Por qué? Porque de esta forma nos familiarizamos con el tema, ¿verdad? Nos vamos empapando y podemos adquirir un conocimiento previo importante para poder plantear la problemática e investigar. Luego identificamos los conceptos básicos, los identificamos, los aclaramos, los homogeneizamos para que todas las personas que lean nuestro trabajo pues sepan qué van a entender por tal o cual concepto fundamental en nuestro trabajo. Identificamos los subtemas, ¿verdad? Vamos jerarquizando la información, vamos a delimitar los alcances del problema y a delimitar el área geográfica que cubrirá la investigación. Esto es muy importante porque cuando ustedes están investigando, cuando ustedes vayan a trabajar con la tesis, si no están bien delimitadas estas cosas, se van a dar cuenta que dentro de ese proceso de recolectar información van a encontrar cosas novedosas muy interesantes, pero que son dignas de una investigación aparte, ¿verdad? Porque si no, nunca van a cerrar la investigación propuesta inicialmente. El plan de trabajo es importante, ¿por qué? Cuando uno tiene un plan de trabajo, cuando uno quiere investigar y hace un plan de trabajo, es muy importante porque ahorra tiempo y dinero. O sea, ya tenemos estructurado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a seguir. Contribuye a mantener la motivación. Eso es muy importante porque si yo tengo un plan de trabajo con 30 puntos a seguir y yo voy cumpliendo uno y otro, pues me voy motivando. Siento que sí me está saliendo lo que quiero, que sí estoy sacándole provecho, entonces eso me hace sentir mejor, me hace sentir motivada. Hay que fijar plazos razonables, no podemos dejarlos abiertos porque entonces nunca vamos a sentir la presión o la responsabilidad de cumplir a tiempo las cosas, porque como está abierto y se puede hacer en cualquier momento, pues no tenemos nada que nos presione a trabajar. Determinar los recursos necesarios, el plan de trabajo determina los recursos que necesitamos y podemos estar atentos a tenerlos a mano. Organiza secuencias de acciones, ¿verdad? En el plan de trabajo las acciones no se anotan a lo loco, sino que sistemáticamente, ¿verdad? Con un orden lógico. Vamos a evidenciar las fallas, por qué algo no funcionó, qué pasó, y podemos revisar, reestructurar. Muestra las fortalezas. Si nuestro plan de trabajo está funcionando, pues ahí vamos a ver las fortalezas y vamos a trabajar con mayor fuerza. Orienta las labores. Cuando uno tiene un plan de trabajo, nada más va siguiendo los pasos, ¿verdad? Va realizando las labores dentro de la secuencia que ya se había planteado en ese plan. Y sirve como instrumento de supervisión. Vamos viendo si vamos concretando, si vamos cumpliendo. Y es una forma de supervisarnos, ¿verdad? Si tenemos varios pasos, si vemos que no avanzamos, que no los cubrimos, algo pasa, ¿verdad? Entonces ahí es donde el plan de trabajo es sumamente importante porque también nos permite ir supervisándonos a nosotros mismos. Bueno, veamos el marco teórico,
La investigación lleva un marco teórico, ¿verdad? Es el sustento o respaldo teórico que se le da a la investigación, o sea, toda la teoría que existe sobre el tema que nos interesa, ¿verdad? Y que obviamente está relacionada específicamente con ese tema. Está constituido por postulados de autores e investigadores que han hecho referencia al tema en estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Bueno, situar el tema de estudio dentro del conjunto de teorías existentes y dentro de una corriente de pensamiento. Describe cada uno de los elementos de la teoría que serán utilizados en el desarrollo de la investigación, establece posibles relaciones que se dan entre esos elementos e inspira nuevas líneas de investigación. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Bueno, dar elementos de juicio para decidir cuál información debe recolectarse, proporciona un sistema de clasificación de datos y orienta en la descripción de lo observado. En el marco teórico podemos anotar, ¿verdad?, todas aquellas cosas, aquella parte de la teoría que tiene relación directa con el tema que queremos investigar. Aquí en el marco teórico también podemos incluir todos los aspectos jurídicos que le dan sustento legal a nuestro tema de investigación. Y también podemos incluir un apartado que sería el marco conceptual, ¿verdad?, donde nosotros aclaramos, homogeneizamos, qué vamos a entender por los diferentes conceptos relacionados, por supuesto, estrechamente con el tema de investigación. Bueno, impide que ciertos aspectos pasen inadvertidos si solo se basan en la experiencia del sentido común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el marco teórico tenemos que sustentar todo, ¿verdad? Tenemos que fundamentarlo. Homogenizamos el lenguaje técnico, les decía que se puede emplear, eso en la parte conceptual, hacemos ahí un subtítulo, marco conceptual y homogenizamos. ¿Qué vamos a entender por cada uno de los conceptos sobresalientes en nuestra investigación? Y fundamenta todo esto en textos especializados, ¿verdad? Eso es muy importante para darle mucha validez a la investigación. Tenemos que tener cuidado aquí en el marco teórico, porque a veces lo confunden y creen que el marco teórico es un collage, ¿verdad?, de corto aquí, pego allá, de información o de teoría descubierta en diferentes fuentes y nada más, no. O sea, nosotros podemos citar, podemos traer a colación lo que dijo, lo que escribió, lo que expuso otra persona, pero siempre es necesario que relacionemos, que enlacemos eso con nuestro trabajo. Entonces, si yo voy a citar a fulanito de tal, con tal investigación, pues aclaro por qué eso es importante para mi trabajo, ¿verdad? No podemos nada más anotar las ideas sueltas o ese montón de citas una tras otra, sino es importantísimo que aclaremos, que enlacemos cada una de esas citas, cada una de esas anotaciones con mi trabajo y por qué es importante que se mencione. En el marco teórico se definen todos los términos que se van a investigar, que se van a utilizar, en la investigación, para que así cualquier persona que lea el trabajo pueda entender a qué se refieren. A veces hay términos que podríamos confundir, ¿verdad? Este es su significado, por eso es necesario homogeneizar qué se entiende por cada una de esas palabras que consideramos relevantes. Bueno, veamos el marco metodológico. Para esta investigación, para la tarea, la tarea que van a presentar estos días, no se pide marco metodológico, pero las investigaciones llevan marco metodológico. Es el apartado de la investigación en donde se define dónde, cuándo, cómo y con qué se realizará la investigación. Aquí se toman las decisiones operativas de la investigación, como la zona geográfica donde se va a realizar la investigación y la comunidad específica en donde se realizará el estudio que se propone. Las partes del marco metodológico son el enfoque y tipo de investigación. Ahí ya decimos si es un enfoque cualitativo, cuantitativo, si la investigación es experimental, exploratoria, explicativa, etcétera, ¿verdad? Ahí se plantean ya específicamente, muy clarito, quiénes son los sujetos y las fuentes de investigación, cuáles van a ser las variables que vamos a observar. Las variables van a nacer de los objetivos, ¿verdad?, que tengamos. La descripción de los instrumentos que planteemos para recolectar información y el análisis de la información. Bueno, ¿qué tenemos por variables? Bueno, las variables son todo rango, cualidad o característica cuya magnitud puede variar en individuos, grupos u objetivos. Porque son variables, ¿verdad? Eso es algo que no está estático. Por lo general se definen dos tipos de variables, las independientes y las dependientes. Ustedes esta parte no la van a trabajar en la tarea, ¿verdad? Tienen que tener claro eso. Cuando tenemos claro las variables que vamos a utilizar, pues podemos hacer ya los instrumentos. En los instrumentos se van a evidenciar.
¿Y qué son los instrumentos? Son los recursos o procedimientos que se diseñan para recolectar la información de forma sistemática, objetiva y veraz. Ok. Terminamos aquí esto. Si tienen dudas,